Bueno, vamos a orar. No, son todas, son 3, me parece, o 4. 3. A ver, aquí te da un papel. ¿Dónde las echas? Aquí, pero además hay un día, como tú aquí. Bueno, mis hermanos. Vamos a empezar, vamos a orar como todos los días, vamos a estar una horita y cuarto y vamos a tocar hasta donde lleguemos. Hoy es una pena porque también usted va a ser más aburrida. Vamos a tener que estar más que tú y yo. Bueno, Le vais a comer a mi Moisés. hoy estás en minoría, ¿eh? Bueno, vamos a darle gracias al Señor y vamos a orar y presentar todas las cosas al Señor. Padre eterno, glorioso Dios, en esta tarde te damos gracias porque un día más has sido fiel para con nosotros y hemos podido disfrutar y poder ser partícipes de nuevo al primer rayo de la mañana de tu misericordia renovada para con nosotros. Señor, en esta tarde venimos, Señor, a escudriñar, a meditar en tu palabra, tanto de día como de noche, en todo momento, para poder profundizar y que nos lleves a niveles, a profundidades del conocimiento de tu persona, que, Dios mío, son misterios para aquellos que son sabios y entendidos, pero que a ti, Espíritu de Dios, te ha placido iluminarnos, ser nuestro ayo, para poder, Dios mío, entender como niños y ser guiados a toda la verdad. Te ruego que tu palabra haga el efecto para lo que fue enviada y no venga vacía en este estudio sobre nuestras vidas, que profundice, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser y como esa espada de doble filo quite aparte lo que no te agrada y forme en nosotros, cree en nosotros la estatura, la medida, el carácter, la mente de tu unigénito Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesús. Por lo tanto, Señor, te pido que pongas fervor en nuestro espíritu, intensidad en nuestros corazones y que en esta tarde, Señor, podamos, Dios mío, ser tomados por tu Espíritu, que tu palabra hoy sea un manto de sabiduría para nosotros y que, Dios mío, podamos salir llenos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, a ver, la semana pasada, para hacer un pequeño resumen, como siempre hacemos, estuvimos hablando de la elección humana, cómo el hombre puede decidir, y vimos de que el hombre tiene una elección libre en todas las cosas, o en casi todas las cosas en general. No quiere decir de que en todo tenga una elección libre. Nosotros no podemos elegir volar con nuestros brazos y volar, pero sí entendemos de que Dios nos ha dado esa libertad de elección para que podamos elegir libremente, y la cual la Biblia habla infinidad de momentos en el cual el Señor dice: escoge, elige. Incluso el rey David le dijo: 3 cosas te voy a ofrecer, elige una de ellas. Así que vemos de que Dios nos da esa capacidad de poder elegir, pero no significa de que nosotros podamos elegir ser agradables a Dios, buscar a Dios, porque nosotros, el ser humano, antes de poder ser salvos, no tenemos esa capacidad. Vimos de que la elección humana, si viene predeterminada, preparada, diseñada, antes de que nosotros elijamos, para que nosotros tomemos esa elección, o que la elección humana se ve influenciada por una persona tercera, como la persona de Dios, y automáticamente nosotros no tenemos otra opción, pues automáticamente no somos libres y realmente no elegimos nosotros, ¿vale? Eso es lo que estuvimos viendo a grandes rasgos en el día del martes pasado, y vimos de que aunque Dios nos da la capacidad de elegir, vimos de que hay una obra redentora, una obra por gracia, una gracia pre-regeneradora, una gracia que viene a proveernos de ese plan de salvación para que a través del poder que nos da por medio de su gracia, que hoy vamos a ver más determinantemente, cómo el ser humano tiene la capacidad de elegir en un momento dado, o las veces que sean necesarias para que pueda elegir sí, o pueda decir no, pero dentro de esa libertad.
porque el hombre es responsable y por lo tanto Dios, por la elección responsable y libre, ese hombre es culpado por sus elecciones y por sus acciones. Por eso la palabra dice: toda alma que pecare, ciertamente morirá. Y dijimos, y terminemos el estudio diciendo cómo elige Dios: incondicionalmente o condicionalmente, ¿vale? Así que vamos a empezar. Tienen ustedes la hojita ahí, no sé en qué punto estamos ya estoy más... Están en el incondicional, ¿no? ¿O condicional? Condicional, vale. Pues vamos a explicar qué es elección, ¿vale? Sí, pero voy a explicar qué es elección, ¿vale? Empezamos aquí. Escuchen, vimos que dimos en el plan de salvación, vimos que el hombre era totalmente depravado, ¿vale? Vimos anteriormente que el hombre es libertado por gracia para la salvación, o para la elección, mejor dicho, ¿vale? Y ahora vamos a ver la elección. Vamos a ver elección. Estamos lejos ya, ¿eh? Vale. Depravación total. Se ha dado. Liberados por gracia para creer. Y estamos en elección. Elección condicional. Vale. Bueno, vimos de que había dos puntos en la cual la Biblia enseña acerca de algo tan debatido como elección. Todo el mundo hemos hablado de la elección, porque somos elegidos o no somos elegidos. La Biblia enseña elección, ¿vale? La Biblia enseña la elección. Somos elegidos, pero ahora, si somos elegidos, tenemos que ser elegidos por alguien. ¿Por quién? Por Dios, ¿no? ¿Sí o no? Sí, somos elegidos por Dios. Pues la Biblia enseña que somos elegidos por Dios. Ahora hay que ver si Dios elige condicional o incondicionalmente. ¿Qué es la palabra elección? ¿Qué significa la palabra elección? La palabra elección significa acción de elegir. Acción de elegir, ¿vale? Acción de elegir. Eso significa elección. Acción de elegir. Vamos a ponerlo aquí. Elección. Acción de elegir, ¿vale? Ahora, dentro de esta elección hay dos modos de elección. Una que es incondicional y otra que es condicional, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia de una y de otra? Vale. La incondicional es que es absoluto y no admite limitaciones de condiciones, ¿vale? Incondicional es que es una elección absoluta, una elección que no admite limitaciones ni condiciones, ¿vale? Y condicional significa que depende de una o más condiciones o requisitos. Condicional significa que depende de una o más condiciones o requisitos. Vimos que la palabra elección incondicional, para hacer una pequeña resumen, es condicional. ¿Por qué? Porque Dios selecciona, elige a aquellos que va a salvar sin que las personas que van a ser partícipes de la salvación tengan nada que ver. ¿Vale? No tienen nada que ver, no va relacionado con ellos. Dios dice salvo y es salvo. Dios dice salvo y es salvo. ¿Vale? Eso es lo que significa la salvación incondicional. ¿Qué es lo que conlleva ser salvo incondicionalmente? Que Dios elige arbitrariamente. ¿Vale? ¿Qué significa arbitrariamente o arbitrario? Significa que depende solamente de la voluntad o capricho de una persona, Dios,
y que no obedece a principios dictados por la razón, la lógica o las leyes, por ejemplo en este caso de la palabra, ¿vale? Así que eso significa arbitrario, que Dios elige sin razón ninguna, sin principio ninguna, a su antojo, capricho y elección, punto. Las personas que recae esta gracia sobre ellos no tienen nada que ver. ¿Qué significa también esto? Pues que si Dios salva, también condena. Si Dios salva, esto es así de claro. Si yo tengo a dos y digo, uno va a caer por el precipicio, otro no. Yo simplemente con elegir a quien salvo, estoy condenando a quien se va a caer por el precipicio. Por lo tanto, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una elección de reprobación, ¿vale? Esto es una selección. Si ¿quién ha jugado a fútbol? Y ha dicho, pares o nones, venga, eliges tú. Y siempre se ha quedado uno, ¿vale? Uno ahí. Pues bueno, ese siempre ha sido, arbitrariamente, siempre ha sido quitado, ¿sabes? Nadie le quiere, ¿sabes? Pues para que entienda más o menos lo que es arbitrariamente. No le queremos, ¿vale? Bueno. Reprobar o reprobado, condenado a las penas eternas por ir en contra de las leyes divinas, ¿vale? Pero tampoco me serviría ir a favor de las leyes divinas. Si arbitrariamente e incondicionalmente soy elegido para ir a condenación, me da igual ir en contra o ir a favor de las leyes divinas. No he entrado en esa elección sin razón, sin lógica y sin que esté sujeto a ningún parámetro, sino simplemente a la elección de un sentimiento, un capricho de Dios, ¿vale? ¿Hasta ahí de acuerdo todos? Amén. Vale, así que esta forma de elección incondicional parece, a lo que vemos en la palabra, que va en contra de ciertos principios y enseñanzas de las Escrituras. Por ejemplo, estuvimos viendo que en diferentes pasajes de las Escrituras enfatiza la palabra del Señor el pecado humano como la razón de la condenación. ¿Vale? Y vimos, por ejemplo, el alma que pecare, esa morirá. Y fíjense lo que dice en traducción en lenguaje actual, porque lo he vuelto a repasar hoy. Y dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Fíjense cómo dice en traducción en lenguaje actual. Dice, tal vez ustedes me pregunten, desde el 19 voy a leer, ¿vale? Tal vez ustedes me pregunten, ¿y por qué no es castigado el hijo por los pecados del padre? Y yo contesto, porque el hijo llevó una vida recta y justa y obedeció todos mis mandamientos. Ese hijo merece vivir. Merece vivir. ¿Por qué? Porque hubo unos parámetros de razón, hubo unos parámetros de lógica, hubo unos parámetros sujetos a una voluntad, unas leyes que son dictadas por el mismo Dios, que Dios le dictamina como merecedor. Como merecedor. ¿De qué, pastor? De vivir. Eso lo vimos en el Antiguo Testamento. Y dice, ni el hijo tiene que ser castigado por los pecados del padre, ni el padre tiene que ser castigado por los pecados del hijo. Solo morirá la persona que peque. Entonces Dios está dando un parámetro. El que peque morirá. ¿Vale? Dios está dando un parámetro. El que peque morirá. Quien haga lo bueno, otro parámetro, otra ley, otro motivo de razón, otra forma lógica, ¿vale? Quien haga lo bueno recibirá lo que merecen sus buenas acciones. Eso lo dice Dios. Quien haga lo bueno recibirá lo que merecen sus buenas acciones. Quien haga lo malo recibirá lo que merecen su maldad. Así que aquí vemos unas estipulaciones en la cual la persona de Dios utiliza la razón, las leyes, incluso utiliza parámetros para determinar lo que va a conllevar esa persona por lo que hace o lo que no hace, ¿vale? Así que parece ser que la elección incondicional contradice todo esto, ¿vale? Seguimos. Así como el deseo de Dios, así como el deseo de Dios, que la humanidad se arrepiente y sea salva. Por ejemplo, vimos Génesis capítulo 18, versículo 25, vimos Juan capítulo 3, no sé si lo vimos, capítulo 3, versículo 16 al 18, y vimos segunda de Pedro, que es muy significativa. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, porque si Él elige incondicionalmente, ¿para qué va a ser paciente? Es ilógico.
No hace falta la paciencia, si yo sé que tú eres salvo, yo he elegido incondicionalmente. Pero la Biblia sí enseña la elección. El problema está en cómo interpretamos la elección. Y claro, aquí vemos que dice que Dios es paciente, dice, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Dice todos. ¿Vale? Ahora vamos a la condicional. Vamos a esto. Condicional. ¿Vale? ¿Tenéis las hojitas ahí? Pues quien tenga valor que vaya disparando. Que hoy es largo esto, hoy hay tema, ¿eh? Hoy aquí hay tema, pero tema. Venga, ¿alguien que lea? Mirad y venga, arranca. Para que la elección sea condicional. Esto significa que la elección de Dios, de aquellos a quienes salvará, que parte fue algo en ellos. Venga, ¿qué pondrías ahí? Vamos a utilizar todo lo contrario de la condicional. Para que la elección sea condicional, esto significa que la elección de Dios, de aquellos a quienes salvará, tiene relación con ellos. Que parte de su razón para elegirlos fue algo en ellos. Que parte de su razón para elegirlos fue algo en ellos. Condicional, que depende de una o más condiciones o requisitos. No se le olvide esto, ¿vale? Sigue leyendo, hermana Miladis. Con respecto a la elección para la salvación, la Biblia enseña que Dios elige para la salvación a aquellos que, y por lo tanto, se unen a Él, haciendo que la elección... Vamos a ver, vamos a utilizar la masa gris. La masa gris, ¿vale? Algunos la tienen más negra, otros la tienen más blanca. La masa gris, ¿vale? ¿Por qué somos salvos? ¿Por qué somos salvos? Vale. Por... A ver si encuentras un boli, porfa, de estos. Anda. Somos salvos por gracia. Por gracia. ¿Y qué más? Por medio de la fe. Mediante, por medio, a través, por. ¿Qué significa? Que la fe es una condición. Por lo tanto, aquí escribiríamos, por lo tanto Dios, no, perdón, con respecto a la elección para la salvación, la Biblia enseña que Dios elige para la salvación a aquellos que creen en Jesucristo. Dios elecciona, electa, escoge a aquellos para la salvación que creen en Jesucristo. Por lo tanto, no hay una elección antes de creer en Cristo. Vuelvo a repetir. No, todavía no he llegado. Con respecto para la salvación, la Biblia enseña que Dios elige para la salvación a aquellos que creen en Jesucristo. Por lo tanto, se unen a Él, haciendo que la elección sea condicional a la fe en Cristo. Explico esto en un segundito, ¿vale? Para ir enredando las cosas. Cerrar ahí, Tami, por favor. Cerrar ahí. Explico esto, ¿vale? La pregunta sería, ¿cuándo Dios escoge? La pregunta es ahora, ¿cuándo Dios escoge? ¿Antes de ser salvos o en el momento de la salvación? Ahí va, ya se va aclarando un poco, ¿eh? Escoger el momento. Entonces, el versículo de ¿y Dios nos escogió antes de la fundación del mundo?
Niños, Pero los escogió para que a través de él pudieran ser salvos. La elección es antes. la elección es antes, es decir, que no tiene que ver con la salvación. Te escoge para ser salvo. Entonces Dios escoge personas. No, Dios escoge sí o sí, pero Sí, pero... en el arminianismo es como que Dios ve quién va a creer y entonces les escoge. Entonces Dios tiene que ver el futuro, Dios ve el futuro. pero eso llega a la omnisciencia de Dios. No, Dios es Es omnisciente. como que Dios se tiene que poner a ver para saber. No, Dios elige en omnisciencia. Claro. Pero si Ah, Dios- es que lo dice, y fuimos elegidos en la presciencia de Dios. Hay un versículo que lo dice. Por lo tanto, eso no contradice nada de lo que dice la Biblia. Pero la pregunta es, si Dios es omnisciente, ¿qué nos escoge? ¿Antes de ser salvos o después de ser salvos? En el momento de ser salvos. ¿Qué nos elige, como pecadores o nos elige como salvos? Como pecadores. Porque si nos elige sin ser salvos, la elección de Dios es incondicional. ¿Por qué? No tiene nada que ver con nosotros. ¿Por qué? No se basa a razón ninguna. No se basa a ninguna ley. Claro. No se basa en ninguna ordenanza. Por lo tanto, la elección de Dios, si es antes de ser salvo, es incondicional. Si la elección de Dios es su presciencia, es otra cosa que lo vamos a explicar. Así que seguimos con lo condicional. Lo dejo ahí no para derribar ningún argumento todavía, ¿vale? Pero simplemente para que veáis, para que vayáis viendo punto por punto, ¿vale? Luego meditaremos y hablaremos. Vamos a ver. Sigue, mirad, 17 punto más. Por lo tanto, Dios, a la expiación para todas las personas y ve de llevar a todas las personas a la salvación. El Evangelio es la palabra y que aquellos que escuchan el Evangelio respondan de manera positiva en la fe. Vale, ahora vamos a ver esto. Por lo tanto, Dios, deseando la salvación de todos, porque vimos de que Dios quería salvar a todos, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Pero no significa que todos fueran a ser salvos. También dijimos de que el plan de salvación es a todos ofrecidos. Pero no significa que todos acepten el ofrecimiento. También vimos de que esa gracia vino a manifestarse para la salvación de todos los hombres. Pero eso significa de que no todos los hombres sean salvos. Porque la gracia vimos de que podía ser resistible o irresistible. Y vimos realmente en la palabra que el hombre podía resistir la salvación. E incluso vimos de que Dios podía dar oportunidades continuas, aunque esa salvación fuera resistida continuamente. Y vimos al pueblo de Israel. Amén. Una y otra vez, dije de Jesús. Dice ¡ay Jerusalén, Jerusalén! ¿Cuántas veces he querido juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas? Y no habéis querido. Habéis sido rebeldes. Habéis matado a los profetas. Así que vemos una y otra vez, ¿vale?, de que su gracia puede ser resistida. Por lo tanto, está demostrado en la Biblia que Dios desea de que todos los hombres se salven. Amén. Pero eso no significa que todos los hombres se salven. Amén. Ahora, ¿qué es lo que Dios hace? Un plan condicional de salvación. Por tanto, amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree, No se pierda. Todos. en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Vale? Por lo tanto, Dios vimos en el plan de salvación, la iniciativa. Porque es Dios quien toma la iniciativa para que el hombre sea salvo. No es el hombre quien toma la iniciativa para que pueda ser salvo buscando a Dios. Porque dice la Biblia que no hay ni siquiera uno bueno, justo, que busque a Dios. No hay nadie. Por lo tanto, es Dios desde Adán que sale buscando al hombre y dice, Adán, ¿dónde estás? Así que es Dios. Por lo tanto, Dios, deseando la salvación de todos, proveyó la expiación para todas las personas. Él proveyó, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Es decir, no escatimó, proveyó sin escatimación ninguna a una expiación para todas las personas. ¿Cómo se llamaba eso?
En el punto que dimos, expiación Ilimitada. ilimitada para todos. Si nosotros pensáramos que Cristo murió solamente por los que van a ser salvos, ya sería una... No la he encontrado, Bori, ¿no? No. Hay un azul por allí que sí pintaba. Bueno, una expiación Los únicos que hay allí son permanentes. No, en el suelo. Permanentes no se limitada. Escúchenme. corrigen. Sería una expiación limitada. ¿Por qué? Porque sería la muerte para los que van a ser salvos, pero no es para los que no van a ser salvos. Y la Biblia enseña claramente que Cristo se dio por todos los hombres. Por todos los hombres. Es más, la cruz de Cristo tiene una capacidad retroactiva. ¿Cómo, pastor, que esa palabra de retroactiva? Que se proyecta para atrás. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que los santos del Antiguo Testamento, dice en Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe, como nos dice Hebreos 11, fueron alcanzados para la salvación por fe. Y cuando Cristo murió, dice que eso que significa que el que ascendió, dice, descendió hasta lo más profundo y se llevó consigo la cautividad. ¿Estáis de acuerdo? Amén. Vale, seguimos. Proveyó una expiación para todos. B. Tomó la iniciativa de llevar a todos a las personas a la salvación. Esa es la iniciativa de Dios. Llevar a todas las personas a la salvación. C. Emitió, inspiró el Evangelio, la palabra. Emitió, inspiró el Evangelio, la palabra, las buenas nuevas. Emitió. ¿Cómo? Pero pone Emitió, inspiró el Evangelio, la palabra. Sí, ya, pero pone llevar a todas las personas a la salvación al emitió el evangelio. C. ¿Vale? El punto C es emitió, inspiró el Evangelio, la palabra. ¿Vale? Estoy buscando un versículo. Mira lo que dice Gálatas, Pablo, ¿vale? A los hermanos de Gálatas dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. ¿Quién llamó? Dios. Por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Por lo tanto, el evangelio fue la forma que Dios utilizó mediante Cristo para llamar a los hermanos. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si alguno de nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado,
sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Por lo tanto, el llamado viene referido por el evangelio, por la palabra inspirada. Amén. Cuarto, punto D. Permitió que aquellos que escuchan el evangelio respondan de manera positiva en la fe. Dios permitir que aquellos que escuchan el evangelio respondan de manera positiva en la fe. Eso lo enseña la Biblia. Dios da esa posibilidad, no a unos seleccionados, a todos. A todos. Y eso lo vemos en la Biblia. Mira, lo vemos. Os voy a decir, por ejemplo, Sara, cógete Juan, capítulo 4, versículo 4. Tami, cógete tú Juan, capítulo 6, versículo 47. Y de ahí pasas al 50 al 58, ¿vale? Sara, cógete, Sarita, cógete Romanos. Voy a decir algunos, ¿vale? Capítulo 4, versículo 3 al 5. Primera de Juan, no, Juan solamente. Juan solo. Moisés, cógete Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 y 2. Isaac, cógete, Gálatas no, ya. Cógete Efesios. Bueno, pues Merce, cógete Efesios, capítulo 1, versículo 13 y capítulo 2, versículo 8. Cógete el Efesios. Mel, cógete Filipenses, capítulo 3, 8 y 9. Y bueno, podríamos decir muchos más. Miren, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 citas bíblicas que confirman de que Dios va a salvar y va a elegir para la salvación a aquellos que creen en el Evangelio de Jesucristo. Una condición. Tenemos 31 citas, no una, 31. ¿Vale? A ver, ¿quién va a empezar? Sara, hermano. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Vale, ¿qué dice Jesús? Quien beba del agua que yo le daré, ¿qué dice? Jamás tendrá sed, y de él saltarán aguas que saltan ¿para qué? Para vida eterna. Eso significa salvación, ¿no? Está dando el Señor una síntesis, una forma simbólica de hablar y enseñar de que reciba la palabra que él ha traído. Él es la fuente y el agua es la palabra. Quien beba de esa palabra, quien beba, no pone condiciones. Quien beba de él saltarán aguas para vida eterna. Siguiente versículo. Sí, 6:47 y luego de 50 a 50. No, ¿sigue ese, no? Sí, de cierto, el que cree en mí tiene vida eterna. Para. ¿Qué dice? De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. 50 a 58, léete esos 8 versículos. Ah, ¿todos? Sí. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por vida del mundo. Sí. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede este darnos comer de su carne? Jesús le dijo:
de cierto os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis de su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne verdadera, mi comida y mi sangre es verdadera, y mi bebida. El que come de mi carne y bebe de mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió mi Padre viviente, y yo vivo por él, mi Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá en mí. Este es el pan que desciende del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Bueno, aquí si usted se da cuenta, Cristo, no cualquiera, Cristo está diciendo el que coma, el que coma, el que coma. El ofrecimiento es para todos, es genérico. Es una utilización verbal neutra para todos. ¿Vale? Romanos, ¿quién tiene Romanos? Vamos, ahí está. Porque se dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Para, vuelvo a leerlo otra vez. Porque se dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Por lo tanto, aquí está hablando Romanos de que a Abraham no le salvó la ley, le salvó la fe. Amén. ¿Vale? Porque el que piensa ser salvo por obras, le cuenta como deuda. Por eso dice, nadie es salvo por obras, para que nadie se gloríe. Aquí vemos de que Abraham le contó la fe. ¿Vale? Seguimos, 1 Corintios. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Por lo tanto, vamos a leerlo otra vez y leo un poquito más alto, Moisés, haciendo pausas. Que no se oye. No pasa nada, está vacunado. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Escucha, os prediqué el Evangelio, lo recibisteis, y si lo recibisteis y perseveráis, condición y condición, sois salvos. Si no, no. Si no, no. Amén, qué bueno. Pero si no perseveras es porque no eras salvo. Ah, amigo, ¿y quién ha dicho eso? La pastora lee un versículo que dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Claro. Qué importante Sí. es la permanencia. Escucha, en la vid verdadera había dos clases de frutos, había dos clases de pámpano. Uno que daba fruto y Dios lo limpiaba ¿para qué? Para que diera más frutos. Pero era un pámpano. Amén. Pero luego había otro pámpano, Que sea fuera. en la misma vid, Amén. conectada a la vid. Y dice la Biblia, como no echaba fruto, y cortaba. Y dice la Biblia, porque fuera de mí, nada podéis hacer. Quien permanece está en Cristo. Quien no permanece, se desliga de Cristo. Porque la elección de permanecer es tuya. Qué bueno. Esa elección es libre. Si no, no sería una elección. Da igual lo que hicieras. Da igual lo que hicieras. Porque claro, si tú piensas de que yo permanezco porque Dios me salvó, estás entrando en un engaño. ¿Por qué? Porque piensas de que tú elegiste, estás perseverando porque Dios te eligió, pero realmente no tienes otra opción. Porque Dios te ha dicho que vas a ser salvo. Porque no quieras vas a serlo. Ni por fe ni por nada, porque ya está. Seguimos. Si lo vamos a desenlazar, ustedes piensen. ¿Dónde estamos? Ahora es Efesios, ¿no? En Corintios. No, Efesios, Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestro
y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, voy a leerlo despacito, ¿vale? Porque este versículo a mí me chifla, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué produce la palabra? Fe. ¿Eh? Vida. ¿Qué produce la palabra? Fe. Porque dice, porque el oír viene por la palabra, porque el oído está taponado. Pero la palabra hace como la espada de doble filo. Dice, el oír viene por la palabra. Y al oír la palabra, ¿qué se produce? Ahí va. Por lo tanto, a todo que se le predica la palabra, hay una insistencia para que se produzca fe en él. Pero aun produciéndose fe, la gracia y el evangelio pueden ser resistidos. ¿Por qué? Porque tenemos la libertad de elegir. ¿Por qué? Porque Dios condena por la libertad de las acciones y elecciones del hombre. Tú eres responsable moral de lo que eliges y de lo que haces. Por eso toda alma que pecare esa morirá. Pero si yo soy selecto para ser salvo y peco, No pasa nada. seguimos. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, en 2.8 ya saben lo que ponen. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque hemos dicho de que si la iniciativa no viene por la salvación por parte de Dios, el hombre, complicado que pueda creer. ¿Vale? Otro versículo más que hemos dicho. Filipenses, Mel, léelo, y aquí nos quedamos. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces hemos visto de que nosotros, para alcanzar justicia, en el cual nosotros somos justificados de nuestros pecados, para alcanzar esta justicia no es por nosotros, es por la fe en Cristo. Así que nadie que no tenga la fe en Cristo puede ser justificado. Nadie. Pero el que tiene la fe en Cristo, sea quien sea, dice la Biblia que es justificado. ¿Vale? Así que vemos de que Dios elige para salvar a aquellos que van a ser salvos por el Evangelio de Jesucristo. Seguimos. Seguimos. ¿Quién va a leer? Alguien que lea, por favor, que me acompañe. Venga, Sara, hermana. Arranca ahí. Esta verdad bíblica, clara y básica, equivale a decir que la elección para la salvación está condicionada a la fe, así como la salvación es por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Un punto expuesto explícitamente en 2 de Tesalonicenses 2:13. Dios os haya escogido desde el principio como primicias para salvación, mediante la santificación por el Espíritu, la obra regeneradora, igual a nuevo nacimiento, y b, la fe que tienen en la verdad por la fe a la palabra del Evangelio. Dios los escogió mediante la fe en la verdad. Paramos aquí. Vamos a ver. Leo, ¿vale? La primera, muy bien. Esta verdad bíblica clara y básica equivale a decir que la elección para la salvación está condicionada a la fe. No a una elección incondicional. Porque si Dios eligiera incondicionalmente, estaría basado en ¿qué? En su derecho, en su deseo, en su... Pero en la Biblia estamos viendo de que no, de que la salvación está condicionada ¿a qué? A la fe. Eso es así. Ahora, seguimos. Así como la salvación es por fe, por ejemplo, Efesios 2:8, la gracia de Dios
pero por medio de la fe. Así la elección para la salvación es por fe. Así la elección para la salvación es por fe. ¿A nadie le salta una pregunta aquí? ¿A nadie le salta una pregunta con esta frase? ¿A nadie le salta una pregunta? ¿Alguien puede hacer una pregunta? Así que la elección para salvación es por fe. Ahora mi pregunta es, ¿Dios cuándo elige? ¿Antes de ser salvos o cuando creemos? No sé, respóndanse. Utilicen la masa gris. Si Dios elige incondicionalmente para la salvación y yo elijo que tú seas salvo, tú no, tú sí, tú no, tú sí. Por lo tanto, Dios elige sin que haya ninguna percepción de fe, ninguna reacción positiva al Evangelio, ningún acto que el hombre tenga algo que ver. Dios elige, pero ahora, como la Biblia enseña la elección, mi pregunta es, ¿Dios cuando elige? ¿Antes de creer o cuando alguien cree? Cuando alguien. Porque hay un versículo que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él se levantó de los muertos, serás salvo. Hay que confesar y hay que creer. Yo lo voy a dejar ahí. Siga, Moisés. Y Él determinó quién iba a creer y quién no. Eso es determinar, predeterminar, predestinación. Porque Dios nos creó sabiendo que había personas que iban al infierno y quién iban a ser salvos. Pero es que eso no es elegir. Eso es saber. Ni eso es predeterminar. No, veía la ruleta y salía. No. Mira, hay un atributo que es presciencia, ¿vale? Uniciencia. ¿Vale? Estos dos atributos los tiene Dios. Y aunque Dios sabe quién se va al infierno, y Dios está en el futuro sabiendo quién se va al infierno, también Dios sabe, antes de la creación del mundo, quién se va al infierno y está en la creación del mundo. Amén. Pero eso no significa elegir. Eso significa conocimiento divino y soberano. Lo que tú estás diciendo es que Dios preordena las cosas, predetermina las cosas, porque Dios a este le va a salvar, a esta la va a salvar, a aquel no lo va a salvar y a aquel sí lo va a alcanzar. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe en su ciencia. Pero entonces sería un Dios egoísta. No, Dios sería un Dios seleccionador, sería arbitrario. A ti te salvo, a ti te salvo, a ti no te salvo. Porque no tiene nada que ver contigo. Justo, claro, no sería justo. No tiene nada que ver contigo. Como sé de que no vas a responder positivamente, no te doy la oportunidad. Le salvo. Pero como sé de que tú vas a ser salvo, hagan lo que hagan, mi plan nunca va a venir abajo, nunca va a fallar. Porque mi plan es perfecto, yo soy perfecto. Ahora, mi pregunta es, si alguien quisiera abrazar el Evangelio porque ha venido la palabra a él, pero no está dentro de esa elección, esto también fallaría. Pero el hombre no puede por sí mismo. Claro, Pero es que el hombre no puede, pero el mensaje es para todos, ¿no? ¿Sí o no? El mensaje es para todos. Y Dios ha dicho en su palabra, lo ha dicho Dios, que Dios es paciente con todos los hombres para que todos se arrepientan. Pero no significa que todos se van a arrepentir, pero predica a todos. Por lo tanto, si predica a todos y uno de los que él no eligió quiere responder positivamente, esto falla. Pero ¿y cómo responde positivamente? Si el hombre está muerto. Por la palabra. El hombre está muerto espiritualmente. Ya. No puede elegir a Dios. Claro. Aborrece a Dios. Perfecto. Ama el pecado. Perfecto. Quien te da la fe, yo creo que es Dios. Claro. ¿El don de Dios? La fe es un regalo de Dios. No, sí, es un regalo de Dios mediante otro regalo, el Evangelio. Si no, ¿para qué tenemos la Biblia? ¿Para qué tenemos las escrituras? El Evangelio es un regalo. Si ya el Escucha, es salvo. el sacrificio de Cristo es un regalo. La gracia es un regalo. Su iniciativa es un regalo.
Por lo tanto, dentro de esos regalos han sido dados para todos los hombres. Y esos regalos producen en los hombres una oportunidad o 100 oportunidades de una respuesta positiva. Ahora, esos mismos regalos pueden llegar a todos los hombres. Y todos los hombres pueden decir no. Porque Dios no quiere que alguien responda positivamente porque Él ya lo eligió. Él quiere que tú respondas positivamente porque Dios te regaló cosas y tú libremente elegiste sí. Porque con el Evangelio no solamente se dan cosas buenas. Hay condiciones. Y condiciones que en este mundo nosotros lo conocemos como tribulaciones. Y tenemos la oportunidad de levantar nuestras manos o no levantarlas. Perseverar o no perseverar. Por eso hemos dicho el versículo que aquel que permaneciera en mí será salvo. La palabra permanecer, si fuera una elección incondicional, no tendría por qué estar en la Biblia. Porque Dios te ha elegido a ti. Sería contradictorio en la palabra. Sería contradictorio en un evangelio perfecto, en una gracia perfecta, en un plan perfecto, en una elección incondicional perfecta. Esa palabra es una mella. Seguimos. Leemos. Una pregunta antes que me has dejado hacer un poco. ¿Cómo? Una pregunta que me has dejado hacer un poco. Entonces, Dios da la oportunidad a todos de la salvación, se las ofrece a todos, o es que elige. No. En su Dios elige. eternidad ya sabe. Dios elige. Pero la pregunta es, ¿Dios elige incondicionalmente? Arbitrariamente. Sí, no, y no tiene nada que ver con ellos. Ellos no tienen nada que ver, porque Dios lo eligió. Su decisión no importa, lo que haya hecho no importa, lo que él decía no importa, él va a ser salvo, o va a ser salvo. O Dios elige condicionalmente. Los que creen en Cristo serán salvos. Los que reciban el Evangelio serán salvos. Los que beban de mi agua serán salvos. Los que coman de mi pan serán salvos. La elección es condicional. ¿Por qué? Porque incondicionalmente sería algo fuera de razón, fuera de lógica. Sería sustentado a un deseo personal, sin límites, sin leyes, sin condiciones, sin delimitaciones, nada. Yo elijo y punto. Eso es elección ilimitada. Incondicional, perdón. La elección condicional significa que para ser salvo hay que creer en Cristo. Para creer en Cristo tienes que escuchar el Evangelio. Escuchando el Evangelio tienes que tener fe, que es el medio que te lleva a creer y te lleva a arrepentirte. Y entonces esos sí son salvos. Ahora mi pregunta es, ¿cuándo Dios elige? ¿Antes de creer o cuando alguien cree? Cuando alguien cree. Yo creo que antes. Dios, cuando alguien cree. Seguimos. Pastor, prueba a ver si funciona ahora. Esto está perfecto. ¿Sí? Sí. Sí, Segunda de Tesalonicenses 12:13 dice, Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu, la fe que tienen en la verdad. Aquí he puesto yo unas comillas para hacer una aclaración de que Dios haya escogido desde el principio. Cuando Dios escoge desde el principio, no habla de elección para salvación, sino como primicias. Como primicias. Explicaré esto más adelante, ¿vale? Pero quédense con ellos. En este versículo dice, para salvación, mediante ¿el qué? Ahí vamos a otra condición, otra palabra condicionante, mediante la santificación por el Espíritu. ¿Cuál es la condición de la santificación del Espíritu? ¿Cuál es esta condición? El nuevo nacimiento. Nicodemo, si no naciera de nuevo, eres santo, eres un fiera, pero si no naces de nuevo. Y le dice, ¿cómo podrá un hombre? Pues claro, el hombre pensaba de que naciendo sabe de la carne, dice, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Y dice, hombre, Nicodemo, ¿no sabes esto? Quien no naciera de agua y del Espíritu, porque si te das cuenta, todo hombre y toda mujer, todo ser humano nace de agua. Aquí hay una cosa que se llama bolsa amniótica y es agua.
Y Cristo le está diciendo, todo hombre nace del agua. Y cuando Cristo le está haciendo esta referencia, ¿qué le dice enseñando? Que hemos dicho que en el capítulo 6, esto es en el capítulo 2, en el capítulo 6 dice, quien beba de mi agua. Por lo tanto, la palabra es referente a ¿qué? El agua. Quien beba de mi agua, quien nazca del agua, de la palabra, ¿vale? Dice Nicodemo, quien no naciera de nuevo, ni puede ver oscuras, ni puede entrar. Pero al que viene la palabra, el Evangelio dice, la luz vino a los hombres. El Evangelio dice, y los hombres amaron más las tinieblas, resistieron. ¿Por qué? Porque sus malas obras eran manifestadas y prefirieron amar más las tinieblas. ¿Por qué? Escucharon y dijeron, no, yo no quiero esto, lo resisto, chao. Pero hay otros hombres y otras mujeres que dicen, sí, me arrepiento, soy un pecador, acepto tu mensaje, creo en Cristo. ¿Vale? ¿Y qué dice más? Y la fe que tienen en la verdad. ¿La verdad de qué? Tu palabra es la verdad. Dice, tu palabra es la verdad. Vale, hablando Cristo de la palabra del Señor, tu palabra es la verdad. Bueno, nota, Dios los escogió mediante la fe en la verdad. Seguimos. Sara, hermana, sigue hasta el punto que está en negrito. Por atrás, ¿no? Para aprender sobre la gramática. Para aprender sobre la gramática de este versículo se recomienda leer el artículo 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Así también dice Juan 14:21. Con la suposición no explícita de que el amor de Cristo y la obediencia a sus mandamientos surgen de la fe. ¿Y qué dice? ¿Sigo? Sí, léelo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y en las palabras de 1 Corintios 8:3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Bueno, por lo tanto vemos aquí algo muy claro, ¿vale? Que la gramática de este versículo de 2 de Tesalonicenses nos hace entender algo juntamente con lo que Cristo enseña en el capítulo 14:21, ¿vale? Y es que el amor a Cristo y la obediencia a sus mandamientos surgen ¿de qué? De la fe. Vale. ¿Y qué produce la fe? La palabra. Vale. Entonces, ¿cómo aprendemos a amar a Cristo? Por eso dice en Juan, dice Cristo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, condicional. Otra vez, una condición. ¿Quién tiene mis mandamientos? ¿Quién tiene mis mandamientos? Todos. Tú le das una Biblia a uno y hay gente que la lee y hay gente que la tiene en el cajón. Hay otros que la leen. Mira, Spurgeon dijo una frase que es tremenda, dice, quien tiene una Biblia en su casa y no la lee, al final de su vida está llena de polvo y podrá escribir en ella condenación. Pero sin embargo dice, quien tiene los mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Por lo tanto, si yo no amo a Cristo, no hablo el Evangelio de Cristo, ¿cómo puede amarme el Padre que está en los cielos? Pero sin embargo, Cristo enseña algo. El que me ama, el que guarda mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos, los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, mi Padre que está en los cielos le ama. Si no, no le ama. ¿Cómo Cristo puede enseñar esto si el Padre elecciona antes que Cristo venga? Ahí fue una condición. Si el Padre lo eligió para ser salvo, ¿cómo puede ser que Cristo diga esto? Por lo tanto, aquí vemos de que hay una condición. Amar a Cristo porque se tiene su palabra y la guarda. Amén. Será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Y en las palabras de 1 Corintios capítulo 8:3 dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Vale? Seguimos. A ver cuánto falta, espérate. Bueno, es que nos vamos a quedar en un punto que de verdad que nos va a hacer. Venga, ¿qué hora es?
Menos 5. ¿A qué hora terminamos? Decimos a 9 y 10. 9 y 10. 9 y 10. 9 y 10. Venga, Sara, sigue con el punto que queda abajo. ¿Es el hombre un mero instrumento de Dios, de forma que no ponga nada de su parte, sino que sea Dios quien ponga en él el acto de fe en él? Pregunta. Quiero alguna respuesta. ¿Es el hombre un mero instrumento de Dios, de forma que no ponga nada de su parte, sino que sea Dios quien ponga el acto de fe en él? Para nada. Pregunto. Yo pregunto. El hombre no puede creer en Dios. Escúchenme, el hombre no puede buscar a Dios. Si no puede, entonces sí. El hombre solamente es un mero instrumento que Dios le... Pero ¿qué hemos dicho? ¿Quién toma la iniciativa? El hombre. La iniciativa la toma Dios toma la iniciativa. El hombre tiene que hacer lo que Dios le manda. Pero la elección, ¿quién la tiene? La decisión, ¿quién la tiene? Claro, pero eso es porque Dios le hace Bueno. nacer ese sentimiento de... Vamos a ver 2 puntos, ¿vale? Miren, en esta opinión, si el hombre es un utensilio meramente en la mano de Dios, que Dios escoge, le pone fe y lo salva, o que Dios ama al hombre y lo que hace es diseñar un plan de salvación para todo el que les llegue ese plan de salvación pueda responder positivamente o no, ¿vale? Porque Dios respeta la libertad de elección que ha puesto en él. Aquí hay 2 puntos. Uno, que es lo que dicen los reformadores, especialmente Lutero y Calvino. Lutero y Calvino dicen lo siguiente, ¿vale? Con un vocablo modernismo que significa... No, modernismo no... sí, bueno, un vocablo. Significa, y dice lo siguiente: un solo Dios es el que obra en todo lo que es para la salvación. Esta es la frase específica de Lutero y de la interpretación de Calvino referente a la salvación. De elección solamente por Dios. Solo Dios es el que obra en todo. Aquí está quitando totalmente al hombre. En todo lo que es para la salvación. Esto es una de las líneas que nosotros conocemos, pero yo me declino por esta, ¿vale? Y significa energismo, ¿vale? Yo me declino más por esta. Atento a lo que voy a leer. Dios obra en el hombre. ¿Quién dice eso? Amén. De forma que éste, capacitado por la gracia, Amén. Verdad. liberado por la verdad del Evangelio, Aleluya. se entrega libremente al Señor y le recibe por fe. Amén. Y entra así en el ámbito de la salvación. Vuelvo a repetir esto. Muy bien. Dios obra en el hombre. Amén. Porque si no es imposible. De forma que éste, capacitado por la gracia, Amén. liberado por la palabra del Evangelio, se entrega libremente al Señor. Y el Señor lo recibe por fe. Ahora, este hombre entra en el ámbito de la salvación. Yo soy más de este. Amén. ¿Vale? Yo no. ¿Vale? Pero como dice aquel, mira, yo te voy a... Mira, los caballos tienen un problema. Te voy a decir cuál tienen los caballos. Tú a un caballo, cuando no quiere beber un agua, tú le puedes poner el agua más cristalina de la faz de la tierra. Que ve una pajita, ¿y sabes lo que hacen? Viendo una pajita. Hacen... Te está comparando con un No, caballo, Pero sin embargo luego, cuando tienen sed, si tienen que beber del barro, beben. Verdad. ¿Por qué? Porque son animales que se mueven por instinto. Nosotros no nos movemos por instinto. Yo sé decidir qué agua es limpia y qué agua no es limpia. Amén. Y tú estás encerrado en un momento en el cual no te paras a meditar. Necesitas tiempo de meditar. ¿Por qué? Porque la palabra tú tienes que entender algo. La palabra yo tengo que tener la capacidad de decir lo que estoy leyendo
No hay contradicción. Yo ahora mismo me siento con cualquier calvinista, con cualquiera, y te puedo asegurar de que termina discutiendo o enfadándose y se va. Y yo no me voy a enfadar, ¿eh? Porque si Dios no tiene nada que hacer, el hombre no tiene nada que hacer en la salvación, nada, ¿qué pintamos predicando? ¿Y la Biblia para qué la leemos? Sí. ¿Para qué? ¿Para qué está el ¿Para diablo? qué demos las instrucciones en la Tú, Biblia? lo que has citado ahora, lo que has dicho, esa frase, ese momento de capacitación por la gracia, ¿a qué te refieres? Te lo voy a La repetir. Biblia nos enseña que estamos o muertos o vivos, no un Ya estado- está, y resumimos la Biblia en eso, ¿vale? un estado intermedio. Hermano, la Biblia enseña, estamos muertos, escúchame, o vivos, no hay más. Es que no te sacamos de ahí. Pero encima No, pero un de las dos muerto no puede maneras elegir a Dios. Vale, pero es que, a ver si entiendes algo, que la muerte espiritual es la ruptura de poder tener relación con un Dios santo por nuestro pecado. Vimos al principio que hay una separación, es una condenación. pero nosotros seguimos comiendo, viviendo, relacionándonos, pecando, decidiendo, seleccionando. Seguimos. ¿Por qué? Porque somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Yo soy el alma. Amén. Yo soy el alma. Pero mi espíritu es lo que hace que yo esté completo y pueda tener una comunión con Dios y pueda volver a lo que era en el principio. Amén. Porque este hombre que tú y yo somos, este hombre que tú y yo conocemos, es un hombre en nuestra naturaleza, digámoslo así, deformada por el pecado. No podemos tenerlo. Pero Dios sí puede trabajar con nuestra conciencia. Tenemos conciencia, ¿no? A una persona no hace falta que conozca a Dios para saber que matar está mal. O robar. O hacer cualquier cosa inmoral. No hace falta tener a Dios, lo sabemos. Y decidimos hacerlo o no hacerlo. E incluso hay algunos que disfrutan con hacerlo. Un asesino en serie, tú le dices, disfrutas matando y dices, ¡fua! Me lo paso pipa. Por lo tanto, el ser humano tiene capacidad libre de poder razonar y de poder elegir. Ahora, si tú me dices, no, es que el hombre es aquel que elige ser salvo, no. Imposible. ¿Por qué? Porque el hombre no puede buscar a Dios. ¿Vale? Es más, aunque quisiera buscar a Dios, hay unas condiciones para ser salvo. Por ejemplo, un hinduista busca a un Dios, no va a ser salvo. Un testigo de Jehová busca a un Dios, no va a ser salvo. El hombre de que es hombre intenta buscar un ente superior a él, porque su naturaleza tiene necesidad de tener una comunión con el Creador, porque sabe que él es criatura. Pero aunque tengan diferentes religiones, el único que se lleva el camino, el único que es la verdad, el único que es la vida es Cristo. Por lo tanto entendemos de que el Evangelio es una veleta que nos dice el norte, Jesús. No solamente la veleta, normalmente Dios escoge a hombres y a mujeres que en la iglesia y le da un ministerio, el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo puede ser de que Dios me da el ministerio de la reconciliación cuando la elección solamente de reconciliación está en una elección por Dios? No serviría para nada. Claro. ¿Para qué me da un ministerio Dios de la reconciliación? Es que son muchas cosas que no solamente... Mira, yo he escuchado... Mira, te voy a decir una cosa, el pastor, ¿vale? Aquí en confianza que están estudios solos, ¿vale? Los demás lo escuchamos. Yo he escuchado a Dulcí, he escuchado a Pau Wasser, he escuchado a un montón de predicadores. He leído calvinistas y arminianos, pero siempre aquí. Y al final, yo hay cosas que discrepo con los arminianos. Por ejemplo, hay una línea que se piensa en que por más que hacen, más dignos son de salvación. Yo discrepo con eso, pero es una malformación. Al igual que la malformación del calvinismo con una gracia irresistible, es una malformación. Pero dentro de las dos líneas de convivencia, como el otro día te expliqué, por ejemplo, yo le pregunto a una persona calvinista, ¿tú crees que Cristo es Dios? Sí. ¿Tú crees que Cristo levantó a los muertos? Sí. ¿Tú crees que Cristo está al perdón del pecado? Sí. ¿Tú crees que en su sangre tenemos libertad? Sí. ¿Tú crees que somos templo del Espíritu Santo? Sí. Entonces yo puedo convivir contigo. ¿Por qué? Porque los pilares fundamentales de la salvación no me los tocas. Pero si tú quieres creer eso, yo no te voy a obligar a que creas en lo que yo creo, pero sí te voy a mostrar lo que te enseña la Biblia. Y la Biblia enseña eso. Así que, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué vino Cristo? Para pagar con nuestro
nuestros pecados Para dos cosas. como un sustituto. Para dos cosas. ¿Lo ves? Mira, te voy a decir lo que el pastor siempre dice. No es lo mismo tener un texto bíblico o conocer un texto bíblico a ser bíblicamente correctos o correctamente bíblicos. Amén. Cristo vino para dos cosas. Dice, para esto se manifestó el Hijo de Dios. Para destruir las obras del diablo. Ahora hay que ver qué son las obras del diablo. ¿Verdad? Y dos, el diablo ha venido para robar, matar y destruir, pero yo para dar vida y vida en abundancia. Ahora hay que ver qué vida da y qué es esa vida en abundancia. Porque si yo me quedo con ese texto, No tiene nada que ver con la tierra. vale, Satanás ha venido a robar, matar y destruir y es la vida en abundancia. Si no conozco qué es esa vida y qué es esa abundancia de vida, me quedo muy escaso. ¿Verdad? Pues eso es lo que yo te estoy intentando dar a entender, que lo que estamos dando es muy amplio y tienes que meditar, rumiar. Yo no te digo de que no, es que tienes que cambiar tu opinión. Medita. No te quedes solamente con lo de estamos muertos, que no, que estamos muertos, que no, que estamos vivos, pero que estamos espiritualmente muertos, sí. ¿Te das cuenta? Es que no es lo mismo decir, no es que estamos muertos, decir, no, no, yo estoy vivo, no, es que estamos muertos, no, que yo estoy vivo. Yo estoy muerto en mis delitos y pecados. Amén. Yo estoy muerto espiritualmente. Y eso tiene unas consecuencias. ¿Cuál? No puedo tener relación con Dios. Y como estoy muerto en mis delitos y pecados, tengo una condenación. Un lamento interno. ¿Por qué? Porque yo soy pecador. Amén. Pero ahora, los niños que no tienen capacidad de pecar, no tienen capacidad de decidir, la cruz de Cristo hemos visto bajo la palabra que les alcanza a todos. ¿Verdad? Y en este mundo, por desgracia, vemos, mira, el otro día un loco en Estados Unidos, 5 niños muertos con un coche. 5. Porque un loco se quiso saltar un control, 5 muertos. A esos niños, ¿están en el cielo? No tengo duda ninguna. ¿Por qué? Porque lo he visto en la palabra. Pero si fuera leccionista ilimitado o incondicional, si yo creyera en eso, ¿cómo podría tener la certeza yo de decir a ese padre, no, tu hijo está en el cielo? No podría. Yo como pastor no podría. ¿Por qué? Porque estaría diciendo, te miento porque no tengo esa seguridad. Aquí no eres tú. Pero sin embargo sí te puedo decir que siendo una lección condicional, te diría, la cruz de Cristo ha venido para esto y el plan de salvación para esto, por lo tanto tu niño está en el cielo. Sí podría, ¿por qué? Porque tengo la argumentación bíblica y tengo la seguridad de la palabra y puedo ir a diferentes sitios, a muchos sitios. Es más, el mismo David, ¿vale? Cuando tiene el hijo con Bersabé y enferma, dice que se pone en ayuno, no quiere ver al niño. Se muere. El niño muere con meses, que tenía un par de meses, 3 o 4 meses, y dice, traerme ropa, traerme vestiduras, pintarme y ponerme un banquete. Y los mismos criados hacen así y dicen, bueno, este rey se ha vuelto loco. Cuando tenía tiempo de haber estado a los pies de la cama de su hijo, no ha salido de aquí. Y ahora que se muere, dice que le traigamos vestidas, que le pongamos, que le afitemos y que traigamos comida. Y le dice uno de ellos, Señor, ¿nos puedes explicar? Y le dice, porque he entendido algo. Ellos no pueden venir a nosotros estamos, pero nosotros sí podemos ir también. Amén. Y están en la ley. En la ley. Porque David tuvo muchas revelaciones mesiánicas. Amén. Y David por fe también fue salvo. Y fíjate lo que hizo David, que no hizo poco. Hizo bastantes. Y también fue salvo por la fe. Dice, yo sé que tú me mostrarás, sabes, a mi Salvador y no dejarás que estos huesos se consuman en el suelo. A mi Redentor, dice mi Redentor. Eso es una expresión muy fuerte de que vive la ley. Hablando de Jesús. Me mostrarás a mi Redentor, mis ojos verán a mi Redentor y no dejarás que estos huesos se consuman en el Seol. Por lo tanto, yo, si solo Dios interviene en esto, yo me quedo con lo segundo. Dios obra en el hombre, de forma que éste es capacitado por la gracia, liberado por la verdad del Evangelio, se entrega libremente al Señor y le recibe por fe. Y entra en el ámbito de la salvación, que es donde tenemos que permanecer. Termino esto, ¿vale? Además, encontramos que varias expresiones del estado de elección, además encontramos en la palabra varias expresiones del estado de elección y salvación se dan por fe, ¿vale? Es decir,
otorgadas por Dios en respuesta a la fe. Vuelvo a repetir esto, hagan hincapié, marquen esto, que nos vamos a quedar aquí. Además encontramos varias expresiones del estado de elección y salvación que se dan por fe, es decir, otorgadas por Dios en respuesta a la fe. ¿Cuáles son estos estados? Ahí tienen una línea muy larga, ¿verdad? Muy larga. Pues le voy a decir lo que Dios otorga por la fe al hombre. Justificación. Adopción. Herencia. Atento a esta, Moisés. Vida espiritual. Por la fe, no antes de. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta de este detalle? Por la fe Él da. Pero padre, ¿y esa persona cómo tiene fe? Ahora lo vamos a ver, yo te lo voy a explicar. Yo te voy a explicar hasta el final. Vale, escúchame, con esta materia va a pasar como el Apocalipsis. Yo Apocalipsis me tiré 15 meses también. Eso sí, nadie puede decir aquí que estuviera en esa clase que no puedo hablar de Apocalipsis. ¿Vale? Con esto te voy a hacer igual. Lo vamos a desglosar pieza por pieza. Vida espiritual, Espíritu Santo. Aleluya. A ver si han escuchado esto alguna vez. Habitados por Dios. Y unión con Cristo. Así que aquí nos quedamos para la próxima semana. Pues lo podíamos dar. Pero ¿qué va a ser? Unión con Cristo, no por, con. Pues bueno, mis hermanos, que Dios nos los bendiga y nos guarde. Si tienen alguna duda, si tienen alguna palabra, sí, mátala. Pregunten ahora o callen para siempre. Para Moisés.